La historia se extiende por más de 4000 años, desde los antiguos babilonios hasta los astrónomos griegos como Hiparco y Ptolomeo. Los babilonios fueron pioneros en la aproximación de medidas de ángulos y longitudes de los triángulos rectángulos, como se evidencia en tablillas grabadas en arcillas, como Pliton 322. Revela termas pitagóricas y una posible tabla de funciones trigonométricas. Hiparco dio un impulso significativo a la trigonometría. A él se le atribuye la primera tabla de cuerdas, sentado las bases para el estudio de las relaciones angulares. Posteriormente, Ptolomeo subdividió el círculo en 120 partes, utilizando el sistema sexagesimal que conocemos hoy en día con 60 minutos y 60 segundos. La trigonometría es el estudio de las relaciones entre ángulos y lados de triángulos, pero va más allá. Es una herramienta poderosa que nos permite comprender patrones y fenómenos periódicos en diversos campos. La trigonometría es fundamental en la física, ingeniería y electrónica. Las funciones trigonométricas como el seno, coseno y tangente nos ayudan a describir y representar gráficamente ondas sonoras, luz y corrientes eléctricas. También en la música, la trigonometría nos permite entender las notas y acordes en términos de ondas periódicas. El círculo unitario es una herramienta fundamental en el estudio de las funciones seno y coseno. Se trata de un círculo con centro en el origen y radio de una unidad. El seno de un ángulo se define como la coordenada y del punto final del arco, trazando en el círculo, mientras que el coseno se define como la coordenada x. Los signos del seno y del coseno dependen del cuadrante en el que se encuentren en el ángulo original. Los ángulos se referencian como 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Se utilizan para determinar los valores del seno y del coseno. Graficar los puntos para visualizar gráficamente la forma de la curva y de la función correspondiente. Trazar un plano para crear el modelo. Definir una función base utilizando el periodo y la amplitud. Y trasladar la función para que se corresponda a los datos del problema. En resumen, los modelos trigonométricos combinados con conceptos de álgebra proporcionan herramientas poderosas para el análisis y la representación de fenómenos geométricos, periódicos y científicos, siendo fundamentales en diversas áreas de estudio y aplicaciones para prácticas. Bueno, para proceder con este ejemplo es importante saber que el modelo trigonométrico tiene aplicación en muchos campos. Uno de estos campos es la física. En este caso estudiaremos cómo la función del seno puede estudiar el movimiento de un péndulo simple y también su posición. Entonces, bueno, empecemos. Es necesario entender que la función trigonométrica del seno sirve cuando existen movimientos armónicos y periódicos. En este caso tenemos ambos movimientos. Entonces, para poder determinar o calcular este movimiento es necesario precisar con la siguiente ecuación, que es θ por t, que es igual a A por el seno de W por t, donde θ es el ángulo del péndulo en función del tiempo, A representa la amplitud del movimiento y W es la frecuencia angular. Entonces supongamos que tenemos una amplitud de 0.2 radianes y una frecuencia angular de 2 radianes por segundo. Entonces procedemos a reemplazar estos valores en la ecuación original de esta manera. Ya una vez teniendo estos valores en la ecuación, graficamos y vamos a obtener como resultado esta siguiente gráfica, y aquí vemos cómo esta gráfica tiene la forma de la función trigonométrica del seno. Bueno, para darle solución a este problema, lo que hice fue sacar los datos que nos dan en el mismo problema. Nos dicen que el poste de observación mide 4 pies. Este es el poste de observación.
y este es el edificio. Entonces acá ponemos 4 pies, viendo desde aquí a la punta del edificio, como lo explica el ejercicio. Entonces esto mide 28 grados. Nos piden hallar la altura del edificio, o sea que tenemos que hallar x, que es el restante que nos falta, más 4 pies. Vamos a aplicar la fórmula de la tangente, que es tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué? Porque tenemos el cateto opuesto, que es x, que no lo sabemos todavía, y el cateto adyacente también lo tenemos. Entonces, aplicando esta fórmula, el cateto opuesto es x, porque es el que está enfrente del poste. Entonces lo dejamos ahí. Y el cateto adyacente es 150, que es el que está al lado del ángulo. Bueno, sabiendo esto, escribimos tangente de 28 grados es igual a x sobre 150, y hay que despejar x, y como 150 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, o sea que nos queda 150 por tangente de 28 grados es igual a x. Si ingresamos esto a la calculadora, vemos que nos da un total de 79.76 pies, y esto es lo que mide x. Lo que resta es sumar cuánto nos dio x por 4 pies, o sea que es 79.76 más 4, y esto es igual a x, a la altura del edificio. O sea que esto sería 83.76, que es lo que mide el edificio. Y pues esto se puede redondear, entonces nos quedan 84.